¿eh? No habíamos empezado el programa, Claudia. Ay, No, Claudia, doctora. no habíamos visto nada del programa. Pues entonces vamos más atrás. Vamos más atrás, aquí, ¿no? Bien, pues entonces, sí, habíamos visto efectivamente las características principales, ¿no?, de un trastorno depresivo en general y en particular de la depresión mayor. Bueno, pues cuando nosotros tenemos ese diagnóstico, ese trastorno con su tipología y su nivel de gravedad, es el momento de elaborar un programa de intervención clínica. Recordemos, nunca se improvisa. En la profesión no sirve improvisar, hay que programar. Entonces, cuando nosotros programamos para este diagnóstico, lo primero, como habíamos estudiado en unidades anteriores, es establecer los objetivos. De manera genérica, vamos a establecer el objetivo de eliminar el trastorno. El trastorno depresivo mayor es de curso agudo. Es por eso que nos podemos plantear objetivos como este de eliminar el propio trastorno. Luego va a influir mucho, sobre todo en la duración del tratamiento, si el diagnóstico se ha hecho de manera lo más precoz posible, nos hace que sea un tratamiento más corto. Es decir, no olvidemos que un trastorno depresivo mayor solo exige que los síntomas se hayan mantenido en el paciente durante 15 días, 2 semanas. Eso no es nada. Entonces, no es lo mismo un programa como el que vamos a presentar con el objetivo de eliminar a una persona que lleve 15 días con esos síntomas a un programa para esa persona que lleva 15 años. Cuando le preguntas, ¿y desde cuándo experimenta esto? Uy, desde cuando nacieron mis hijos. Wow, sus hijos están en la universidad. Pero no a las técnicas, sino que va, que va esto dirigido a la duración, a la variable tiempo, no a objetivos, no a técnicas y no a espacio. ¿De acuerdo? Entonces sí, este objetivo se mantiene. Que si recordáis, en el trastorno de ansiedad decíamos que en niños sí se podía eliminar, pero que cuando pasábamos a adultos que llevaban mucho tiempo, casi siempre teníamos que paliar, que controlar, que no se podía eliminar. Sin embargo, el trastorno depresivo, hombre, lo hace con peor pronóstico, pero sí podemos plantearnos el objetivo de eliminar. Y como ya sabéis todos, los objetivos, además del curso del trastorno, también se establecen en base a el nivel de gravedad. En base a eso, decimos que tienen más o menos síntomas complementarios. En el caso de que los hubiera, como siempre, hay que abordarlos. Segundo objetivo, si hubiera síntomas complementarios, como nos pasa en el nivel moderado o grave, hay que abordar esa sintomatología complementaria. De manera específica, sí eliminamos el trastorno, pero nunca el estado de ánimo. Es decir, que yo creo que sí lo hablábamos en este aula, ¿no? Muchas veces las personas me dicen, nos dicen, elimíneme esta tristeza. Bueno, la tristeza no la podemos eliminar. Forma parte de la vida, experimentar tristeza. Entonces, lo más sano de esta vida es cuando tú pierdes a alguien importante, muy cercano a ti, es que estés triste. Lo patológico que estés contento que quieras y que quieras celebrar fiestas. Entonces, nosotros no podemos eliminar la tristeza. Lo que sí podemos es el primer objetivo específico, elevar el estado de ánimo. Tal y como está la persona, así no puede continuar con ese ánimo tan bajo, podemos subir, elevarlo, pero no eliminar esa tristeza. Lo que sí podemos y debemos es eliminar todas esas cogniciones distorsionadas, alteradas, los síntomas cognitivos de los que hablaba. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en base a cada síntoma complementario, ya es o eliminar o reducir, dependiendo, o subir o bajar, dependiendo de los síntomas complementarios que presenten.
¿eh? Entonces, sí, nos estamos metiendo en un programa para un trastorno que sí se puede eliminar, y que además nos conviene eliminarlo cuanto primero, porque hemos visto su evolución, cómo se desarrolla. ¿Vale? Pues bien, cuando nosotros hablamos de las técnicas, bueno, ya lo decía al principio del programa, las primeras que vamos a mencionar, no es porque sean más importantes o menos importantes, es que son imperdibles, no podemos evitarlas. Son las técnicas psicológicas. Para un trastorno de depresión siempre tiene que haber psicoterapia. No siempre tratamiento psiquiátrico, pero sí psicoterapia. Nosotros vamos a hacer referencia a ciertas técnicas del enfoque cognitivo-conductual, que es el que más ha desarrollado el estudio, no solamente sobre lo que es la depresión, sino cómo evaluarla y cómo tratarla. Y en primer lugar mencionamos una técnica que ya la hemos mencionado, la reestructuración cognitiva, dirigida precisamente a a este tipo de objetivos, a los dos, a elevar el estado de ánimo y eliminar las cogniciones distorsionadas, aunque, vuelvo a recalcar, igual que en la unidad 3, que esta técnica de reestructuración cognitiva no se trata de quitar un pensamiento o una percepción distorsionado y meter el adaptativo, no. El objetivo de esta técnica es generar una habilidad, la habilidad en el paciente de ser capaz de analizar, ¿no?, todos los acontecimientos de su vida, a sí mismo, todo lo que le rodea, desde diferentes puntos de vista. Es cierto, la reestructuración cognitiva requiere una buena estructura mental. Entonces, bueno, si la persona es muy joven y para encima no ha desarrollado mucho sus capacidades intelectuales, bueno, pues igual se nos hace más lenta esta técnica, pero es imprescindible. Voy a eso, ¿no? Porque las personas con buena estructura mental vuelan. Ves que enseguida agarran esta habilidad y que les suele, pues, encantarles, resulta maravilloso ver las cosas desde un punto que, ojo, primero nunca se habían planteado. Y ahora ven que hay que planteárselas. No solamente hay que descubrirlo en eso, sino que en cualquier idea que uno tiene hay que plantearse otros puntos de vista porque igual pueden surgir otras nuevas ideas. Entonces se trata de eso, de generar esa habilidad. Se hace fundamentalmente por medio de entrevista, es decir, se va semiestructurada, estructurada, dominantemente. Se va junto con el paciente hablando, porque nosotros ya tenemos, ¿no?, del proceso de psicodiagnóstico, durante la evaluación ya hemos identificado qué cogniciones distorsionadas tiene y qué contenido tienen estas distorsiones, igual una idea de suicidio, o quizás otra cosa, ¿no?, una idea de abandono. Es decir, cualquier pensamiento, percepción distorsionado que tenga, y empezamos junto con el paciente a ver eso de lo que él habla desde otros puntos de vista, para que se pueda optar a elegir puntos de vista, ideas, reconocimientos más adaptativos. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre encontramos formas de ser más adaptativos. Pero eso sí, hay que manejar, ¿no?, el elemento, el acontecimiento de vida bien, desde diferentes lados y de diferentes formas. Y ahí a veces es que nos tenemos hasta que movilizar, ¿no?, para sacar más datos de información y poder ver las cosas de diferentes formas, más adaptativas, más que nos permitan seguir viviendo y con calidad de vida. De eso se trata. Sería la reestructuración. Sí, Claudia, dime. Doctora, le quería preguntar si hay alguna diferencia entre un psicodiagnóstico y un diagnóstico. Psicodiagnóstico es que es solo de trastorno mental. Psicodiagnóstico. Sin embargo, diagnóstico puede ser médico, puede ser mental, puede ser... Diagnóstico es la identificación del problema, ¿no?
Hay a veces que los economistas también hablan, ¿no? En este banco hay que diagnosticar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que identificar qué problema tiene. Entonces, la palabra diagnóstico es más genérica, pero claro, cuando nosotros estamos, por ejemplo, varios profesionales del área de salud mental, ¿sabes de qué decimos, no? Diagnóstico. No decimos psicodiagnóstico. Damos por hecho de que todos sabemos que es un diagnóstico psicopatológico. Pero sí, la palabra diagnóstico no es exclusiva de la salud. No, la podéis oír en economía, la podéis encontrar en sociología, en cualquier ámbito. ¿De acuerdo? Gracias. A ti. Pues esa sería la reestructuración. Duda, pregunta. Yo creo que nos puede quedar claro porque ya lo habíamos hablado. Lo mismo nos pasa con la programación conductual. La programación conductual, que también era recomendable para la ideación tentativa suicida, también la presentamos como abordaje de la depresión. Esta es una técnica que se basa en que la persona, cuando realiza actividades de agrado, encuentra un equilibrio emocional mejor que cuando hace cosas que le desagradan. Por eso utilizamos la programación conductual para, valga la redundancia, programar, planificar conductas de agrado. Porque bueno, en la vida cotidiana no todo el mundo tiene el privilegio de hacer cosas que le gustan. Por eso es tan importante que las personas podamos ejercer la profesión que nos gusta. Porque todos los días, pero no todos, pero bueno, de lunes a viernes sí, trabajamos, pues hay que trabajar, no, que sea en algo que nos gusta. Entonces lleva al individuo a un equilibrio emocional muy diferente que sea otra persona que tiene que trabajar 8 horas al día en algo que no le gusta o incluso que odia. Ojo, pues el riesgo de ciertos trastornos es mayor. Entonces, lo óptimo es poder vivir, ¿no? Trabajando, haciendo cosas que nos agradan. Entonces, algo muy típico del depresivo, por su propia sintomatología cognitiva, sobre todo de la motivación, comienzan a dejar de hacer todo, pero no dejan de hacer solo aquello que no les gusta, sino incluso dejan de hacer aquello que les gusta. En ese sentido, vamos a querer recuperar esa actividad por medio de programación conductual. Lo habíamos visto ya, es una técnica basada en el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante de Skinner, que maneja refuerzos. Hay por ahí alguna bibliografía del enfoque cognitivo-conductual que maneja refuerzos y castigos en las diferentes técnicas. Sin embargo, muchos, que yo trabajo también en ese modelo, en ese enfoque, no manejamos nunca castigos, manejamos solo refuerzos. Porque los castigos, pues bueno, se ha visto en numerosas investigaciones, hemos visto nosotros que, bueno, puede incluso hacer aparecer nuevos síntomas o agravarse. Entonces, no castigo, sino solo manejo de refuerzos. Y eso es lo que se va a hacer en esta programación conductual para personas con trastorno depresivo. Se identifican qué actividades de ocio tenía, qué le gustaba hacer, pues no sé, quizás jardinería, o quizás leer libros, o quizás lo que les guste, pasear, no lo sé, lo que les guste, a ellos, no a nosotros, a ellos. Y vamos a buscar con baja frecuencia un horario, por eso lo llamamos programación, un día y una hora, en que sea fácilmente realizable. No lo vamos a poner en un horario en que sí o sí hace otras cosas. Entonces, empezamos, como os decía, con una programación de baja frecuencia. Pues que le gustan, vamos a poner 5 actividades. Antes de su depresión, venía haciendo lectura, iba a nadar, iba a caminar, quedaba con los amigos, varias actividades. Bueno, pues ahora vamos quizás a programar para la primera semana una. Y una vez, vamos a empezar poco a poco. En niveles graves, una y una vez. Ya iremos poco a poco aumentando esa frecuencia, aumentando el número de actividades. Y eso sí, cada vez que la hagan,
se va a manejar el tema de refuerzos, los cuales tenemos también que identificar nosotros. Ellos no saben de Skinner ni saben de la teoría de condicionamiento operante. Somos nosotros los que tenemos que identificar algo que sea de su agrado o de su desagrado y se lo quitamos, como son los refuerzos negativos, pero algo que le produzca ganancia. Entonces aquí, como es depresión, muchas veces las personas puede que se les olvide o que no tengan ni ganas de agarrar el refuerzo. Pero nosotros sabemos que el refuerzo lleva a aumentar la frecuencia de una conducta. No solamente aprenderla, porque aquí ya la saben, la hemos elegido y ya la saben hacer. Lo que queremos es que vuelva a aumentar la frecuencia. Entonces, es bueno contar con recursos humanos, es decir, algún familiar, alguien cercano al paciente que se encargue de hacerle llegar el refuerzo. Por si acaso, el autorrefuerzo no nos funciona, que eso es muy normal. La persona dice, ¿qué más da? ¿No? Y no se autorrefuerzan. No, 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 es que no están con ánimo para autorreforzarse. Por eso, la presencia de un recurso humano que le alcance, la pareja, unos padres, unos hermanos, una amiga, alguien que le haga llegar lo más pronto posible a la ejecución de la conducta ese refuerzo. ¿De acuerdo? Y luego se va incrementando. Es una programación que de consulta a consulta o de sesión a sesión vamos a ir modificando. Y hay a veces que decimos, bueno, mira usted, aunque solo sea que dijo pasear, porque siempre paseaba y ahora no pasea, aunque solo sea salga y vaya a la esquina y vuelva. No hace falta que pegue un paseo hasta la plaza y no, 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 vaya a la esquina y vuelva, pero que haga algo. ¿no? Es decir, hay que ponérselo fácil. Tenemos que hacer programación de conductas sencillas, de fácil ejecución y no complicarlas de tal manera que al final no las hace nadie, y mucho menos el paciente. ¿De acuerdo? Hay que facilitarle que comience a hacer cosas y que deje ya de estar ahí, ¿no? Apático, aislado, no, que vuelva a un ritmo de lo que es la vida. Sería la programación conductual. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Samuel levantó. Dime, Samuel. Buenas tardes, doctora. Yo tenía una duda, pero es sobre la reestructuración cognitiva. Pasa que Bueno, pues cuando, más vale tarde que nunca, Samuel, más vale tarde que nunca. Volvemos a la reestructuración, dejamos la programación para cuando explique modelado. Venga, es que estaba teniendo apuntes cuando estaba diciendo esa parte y se me pasó ahí. este Bueno, me pasó. yo quería saber cuándo nosotros nos podríamos dar cuenta de si es o no viable aplicar esta técnica, ya que dijo usted de que se la debe aplicar cuando hay cierto, no me acuerdo bien qué dijo, creo que era como que tenía que tener cierto nivel cognitivo, ya decir, pero utilizó otra. Sí, 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 ya sé lo que me dices. A ver, te contesto. Tú lo vas a saber por medio de la evaluación. Tú vas a medir. Si la persona no tuviera ni pensamientos ni percepciones distorsionadas, ¿para qué se la vamos a aplicar? Número uno. ¿Para qué? Si no tiene esa sintomatología, a una persona con fobia que no presenta distorsiones de ese tipo, no se nos ocurre darle. Entonces tú vas a elegirla porque en el trastorno depresivo sí encontramos esas distorsiones cognitivas. Entonces cuando las encuentres, o como por ejemplo os lo mencionaba también para la ideación suicida, ¿no? Claro, porque es un pensamiento no adaptativo, una idea no adaptativa. Entonces eso es lo primero. Presenta y además presenta varias con mayor razón. Y además presenta percepción alterada con mayor razón. Y motivación no sé cómo, con mayor razón. A mayor distorsión cognitiva, pues bueno, mayor es la utilidad de esta técnica. Eso un argumento. El otro argumento que tú me decías, usted dijo, yo no sé cómo decirlo. A ver, como os dije, esta técnica se maneja con la palabra por medio de entrevista. Es un diálogo entre dos personas. Entonces, yo creo, Samuel, que, bueno, ya te habrás dado cuenta, en la universidad nos damos todos cuenta cuando pasamos por ella.
Ojo, tú nunca te diste cuenta que un profesor dice una cosa en el aula y unos entienden una cosa y otros entienden otra y otros no entendieron nada. ¿Nunca te pasó? Bueno, no quieres dejar mal a los compañeros, pero a mí sí me pasó. ¿Eh? Y dijo la profesora Gema que no sé qué, y yo eso nunca lo dije. Ellos lo entienden. ¿Qué tiene que ver ahí? Bueno, pues ahí tiene que ver una capacidad, que es el razonamiento abstracto, no el razonamiento concreto, el razonamiento abstracto. Si te das cuenta, a muchas personas le haces una pregunta y enseguida, ¿dónde pasa? Al ejemplo. Al ejemplo. Yo esta mañana que tenía preguntas, aún hay otro estudiante, no me decían lo que era, a ver, defíneme, y me daban ejemplos. Bueno, eso es una muestra del razonamiento concreto. El razonamiento abstracto es cuando tú hablas de las cosas sin tener que concretizarlas en un caso. Lo hablábamos cuando el suicidio, hombre, pues cuando somos niños no somos capaces de entender algo tan abstracto como es la muerte. Luego ya vamos entendiendo, ¿no? Lo que es la muerte y lo podemos hablar de ella, aunque ni siquiera la hayamos vivido, afortunadamente, porque seguimos vivos. Entonces, cuando tú estás hablando algo a nivel teórico, no concreto, no conciso, estás hablando de los colores, el color negro, el color amarillo, pero no los muestras. Estamos haciendo un razonamiento abstracto. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar con razonamiento abstracto en personas que lo tienen muy desarrollado que cuando tenemos a personas, a pacientes, con que aún están en el razonamiento concreto. El abstracto le cuesta muchísimo. Ahí nos va a llevar mucho más tiempo. Pero, segunda respuesta. Y tercer matiz que quiero a tu pregunta, que es más interesante que puede de lo que tú mismo te imagines. Cuando tú tengas duda de algo, y esta persona tendrá o no tendrá capacidad de razonamiento abstracto, eso te puede surgir. Claro que sí. ¿Sabes lo que hay que hacer? Medirse. Medirse. ¿Que para esta técnica necesito de X capacidad en el paciente? Voy a medírsela. Porque si no la tiene, ¿para qué la voy a elegir? Entonces, siempre que se dude de algo del paciente, ¿qué hay que hacer? Evaluarlo. Con la prueba más adecuada, ¿no? Con la prueba más adecuada, dependiendo de edad, nivel cultural. Pero aquí en estas cosas es cuando vemos la importancia de que las personas desarrollen sus capacidades al máximo. Todos nacemos con la capacidad de pensar, con la capacidad de aprender, con un montón de capacidades. Y hay personas que se esfuerzan en la vida y desarrollan las capacidades 100%. Otras personas, no solamente por injusticias sociales, dejemos ya de cosas, no, por flojera, por gratuito, ¿no? Que están impidiéndose a sí mismos desarrollar las capacidades, desarrollar sus propias capacidades. Por eso los profesores tenemos que exigir para que el estudiante, igual que nos lo hicieron las generaciones anteriores, desarrollemos nuestras capacidades al máximo. ¿Cómo? Con esfuerzo, ya lo sabemos. Entonces ahí es donde encuentras a personas que, bueno, nunca tuvieron oportunidad de desarrollar esas capacidades, igual ni elegimos la técnica. Personas analfabetas, personas con poco nivel cultural, que les cuesta expresar cualquier idea. Ahora no, conversaciones en abstracto, y sin embargo encuentras a otras personas con alto nivel cultural, ojo, que desarrollaron esto, que lo tienen estructurado de tal manera que lo pillan todo. Les estás tú planteando y ya dicen, sí, ya, claro, sí. ¿De acuerdo? ¿Qué dudas de ello? Mídelo. Todo, en la capacidad intelectual y todo. Hay que evaluarlo. Es la única manera de tener datos reales y fidedignos. ¿Sí te respondí o no? No, sí, me respondió. Muchas gracias, doctora. A ti, Samuel. ¿Alguna pregunta más sobre la programación conductual? Oye, si alguien quiere más sobre la reestructuración cognitiva, ahí vamos, pero también sobre la programación conductual, no quedéis nunca con dudas,
Pues bien, vamos a mencionar otra técnica, la de modelado. La técnica de modelado también es una técnica que lo que busca es generar en el sujeto habilidades. Una de las habilidades en concreto que más se necesita para la depresión es una habilidad social, la que denominamos asertividad. La asertividad consiste en que la persona sepa manifestar todo aquello que hay en su interior, ideas quizás o reconocimientos, ¿no? O sentimientos y emociones, lo que quiera comunicar, que lo pueda comunicar, ojo, sin hacer en ningún momento daño al otro, que el otro en ningún momento se enfade, y ojo, nos pueda comprender, nos pueda escuchar y, aunque no nos pueda decir más, pero por lo menos que nos escuche. Esa es la asertividad. Muchas veces las personas cuando les preguntamos, ¿y usted nunca comunicó a nadie que quería matarse? O sea, a su pareja con la que dice que se lleva tan bien, a su hermana que creció con ella y se llevan, ¿no?, muy bien. Y muchas veces nos contesta, es que yo no sabía cómo decirles estas cosas. Entonces, claro, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces ahí les enseñamos. Porque bueno, si tú puedes decirle a tu pareja es un recurso. Te puede ayudar muchísimo. O incluso llevar a consulta. Esa es una gran ayuda, que te lleven a un especialista. ¿De acuerdo? Por eso planteamos, ¿no?, la habilidad social de la asertividad, que la persona tenga la capacidad para expresar aquello que quiere expresar y que no se quede callado, no, porque no sé cómo decirlo. Y ojo, seamos autoevaluadores también, ¿no? Eso es algo que yo veo que pasa mucho en los primeros años de universidad, bueno, y a veces en los últimos, ¿no? Pero bueno, mucho menos en los últimos, que preguntas algo, ¿no? Y hay estudiantes que te ponen cara como de saberlo, pero es que se explican que no entendemos nada. Y te dicen, no, yo lo sé, yo tengo aquí el conocimiento. Vale, dímelo, les decimos. Pero no nos lo sabe expresar. Lo expresa fatal. Ni ellos mismos quedan conformes, ¿no?, de cómo lo dicen. A ti te parece que lo dijiste bien y ellos te dicen, no, no, pero yo lo sé. ¿Podemos creer que lo saben? Sí, sí. Nadie dice que no lo sepa. El problema es que no lo sabe expresar. Entonces, ese es un problema que tiene que ver, bueno, pues con la ampliación del vocabulario, bueno, con un montón de cosas. Tampoco la vamos a hablar ahora, ¿no? Pero se refiere a la asertividad a esto, no solamente a expresar conocimientos teóricos, que muchas veces es, como digo, un lenguaje, un vocabulario muy limitado, sino que, bueno, hay a veces que hay personas que hablar de ciertas cosas tan íntimas como emociones y, sobre todo en el modelo machista es terrible en los hombres, ¿no? Que les enseñaron a tragárselo todo. ¿Pero qué es eso de tragarse todo? Tristezas, penas y sueños. No, que los compartan. Que los compartan, que podemos eliminar un montón de síntomas. Ese es el modelado, eso es, perdón, la asertividad que la practicamos por medio de la técnica del modelado. ¿En qué consiste el modelado? Bueno, pues el modelado es una técnica basada en la teoría de aprendizaje social de Bandura. Como el propio nombre señala, aprendizaje social, ¿no? Lo que más y mejor genera son habilidades sociales, pero también habilidades de todo tipo, que se aprenden por modelos, un montón de conductas, eso ya está demostrado por todos los lados, ¿no? Entonces se trata de eso, la de la asertividad o cualquier otra habilidad que requiera el paciente, ¿de acuerdo? Pues bien, se parte en primer lugar, ya identificadas qué o cuáles habilidades se necesitan desarrollar, bueno, señalar en qué consiste cada habilidad. Las habilidades consisten en qué, en una sucesión de conductas y cogniciones entremezcladas. ¿Para qué? Para que esas conductas, sobre todo las partes conductuales, por supuesto, sean llevadas a cabo por un modelo, el cual
no solamente realizará la conducta delante del paciente, sino que guiará a este. Va a guiar al paciente. La guía sobre todo ¿en qué? En aquello que no observa, como son las cogniciones. Vamos a decir, si es estar atento al estímulo X, eso no se ve, ¿no? Entonces vamos a, el modelo tiene que decir, pero tienes que estar atento al estímulo X para llegar a hacer tal cosa. Si ves que este estímulo aparece de esta manera, tú te haces tal cosa. Entonces ese modelo sirve como el ejecutor de la habilidad y también como guía que va a señalar al paciente qué hacer, cómo hacer. Y eso sí, lo va a tener que hacer en múltiples ensayos. Nada que hagamos una vez lo vamos a dominar. Se necesita que sean conductas dominadas por el paciente. ¿De acuerdo? Perdonadme un momentín, por favor. Un minuto. Vaya. Vísteme despacio. Espera un momentín y vengo ahora. Ay, 5:20. Ay, perdón, pero si no se me caía la casa. Entonces, ese es el modelado. Y ojo, lo único que me quedaba por decir, que intenté decirlo, pero vi que me tenía que levantar ya, me vais a disculpar, esta es una técnica que es muy óptima hacer tarea para casa. Es decir, cuando el paciente ya es capaz de hacer la habilidad, para que nosotros no podamos ganar tiempo, que eso le interesa mucho al paciente. Si en vez de 6 meses logramos solucionar el tratamiento en 4 meses, eso es una maravilla. Damos tareas para casa, que lo practique. Un primer momento, que esa misma habilidad no solamente la realice delante del modelo, sino que la realice delante del padre, de la madre, de cualquier recurso humano que tenga, de la pareja. Y cuando ya vemos su dominio, ahí sí, ahí ya le vamos a decir que la practique cuando la necesite. ¿De acuerdo? Pero antes de que llegue a eso, vamos a cada tarea para casa a revisarlas en sesiones. Cómo lo va haciendo, alguna duda, alguna pregunta y que la siga practicando. Y esta sería la técnica de modelado. Duda, pregunta, porque estas serían las técnicas psicológicas. A ver, aquí veo que levantó a Raquel. Hola, Raquel, dime. Buenas tardes, doctora. Tenía una pregunta, ya que hemos visto las 3 técnicas. ¿Sería ideal trabajar, por ejemplo, 2 técnicas a la vez o primero una técnica que lo termine y usted, como ahorita acaba de decir, que lo trabaje en casa y luego otra técnica? ¿O para no sobrecargarlo mucho así con 2 técnicas a la vez, digamos? A ver, sobrecargarlo no lo sé. Hay a veces que en la salud hay que sobrecargar. Si yo te cuento cómo me sobrecargaron con tanta medicación que me dieron ahora que enfermé, y lo agradezco porque me sacaron adelante, ¿no? Entonces, hay momentos que el tema no es la sobrecarga, sino que en este, igual que en el trastorno de la ansiedad, yo os presento diferentes técnicas. No quiere decir que se tengan que aplicar todas. Ya veíamos los criterios que hay que hacer para seleccionar las técnicas. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que te va a dar. Ojo, que el paciente, vamos a poner, no tiene pensamientos distorsionados, no elegimos la reestructuración cognitiva. Que el paciente sí los tiene, pero no tiene problemas de habilidades, cuenta con todas, no elegimos el modelado. ¿Me explico, no? Entonces, hay que tener en cuenta esos criterios que estudiábamos en la unidad número 2, en el apartado de técnicas, por si los quieres repasar,
sobre, bueno, de las técnicas que sirven para la depresión. Vosotros ahora ya sabéis que las más eficaces son estas tres que os acabo de mencionar. Son las idóneas para, a ver, y entonces recuerdas, el tipo de diagnóstico, características, que era un poco la pregunta que me hacía Samuel. Tú encuentras que es una persona con un escaso desarrollo intelectual, que le dices, la silla es marrón y te pregunta por qué es marrón y dices, tu socorro, no va a poder entender, ¿no? Reestructuración cognitiva el apartado. ¿De acuerdo? Entonces, de primeras no tenemos por qué elegir todas las técnicas. Y de segundas, un poco, que el paciente lo necesita, a por ello. A por ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Priorizar. Pero que vemos que necesita las 3 o las 4, que ahora voy con las psiquiátricas, pues va a tener que estar con las 4. Es cuando vamos a tener quizás más sesiones, mayor frecuencia, ¿no?, de aplicación. Eso por otro lado. Y por el último, ¿se aplican varias técnicas psicológicas a la vez? Normalmente sí. Recording in progress. ¿Está Raquel? Sí, está Raquel. Entonces, para terminar la idea que nos cortó, que sí, que el paciente necesita de varias, nosotros miramos. Si, por ejemplo, el paciente tiene muchos pensamientos distorsionados, pero no tiene el de ideación suicida, ojo, podemos empezar por ejemplo, por programación conductual. Porque así ya vamos haciendo, ¿no?, que mejore su estado de ánimo. Pero el paciente tiene una ideación suicida no muy instaurada, hay que empezar. Decimos, no, lo otro que quede, hay que empezar por la reestructuración cognitiva. Cuando hay cosas llamativas de esa índole, decimos, sí, hay que centrarnos en esto y solo darle a esto. Pero tenemos que lograr en el menor tiempo posible que desaparezca esa idea suicida. El típico paciente que te llega eso, ¿no?, con una tentativa de hace poco, ¿no? Entonces, pues bueno, tú miras el caso y hay a veces que sí, que empezamos por una y luego cuando ya van mejorando en esa, ¡plaf!, incorporamos la otra. Y otros casos, sin embargo, tenemos que combinar 2, 3, las que se necesiten. Te lo determina el caso. Que el caso, sobre todo, ¿por qué viene definido? ¿Por qué te parece a ti que viene definido el caso? ¿Por trastorno, tipo o nivel de gravedad? Claro, por los tres, pero quizás sería el nivel de gravedad. Efectivamente, por nivel de gravedad. Ni es tan grave que hay que meterle 3 técnicas a la vez y no queda otra. Y no, mire, no, usted no va a venir cada 15 días, usted va a venir cada 3 días. ¿Entiendes? Y quizás si está hospitalizado por una tentativa suicida, vamos todos los días a hacer terapia a su habitación, por el nivel de gravedad. Muy bien, Raquel. ¿Te contesté? Sí, gracias, doctora. A ti. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Voy a volver a compartir. ¿No hay más dudas?
Bien, pues estas serían las técnicas psicológicas, ¿eh? Pero, ya lo hablábamos, al principio, de que en casos sobre todo graves, vamos a tener que dar técnicas, que yo puse médicas, pero podría decir mejor psiquiátricas, ¿no? Porque hace referencia a la psicofarmacología. Y en concreto, hablamos de los antidepresivos. Ojo, cuando hablamos de los antidepresivos nos estamos refiriendo a un psicofármaco, a una medicación que, como todas, no es curativa. No es curativa. Entonces, ojo, esta, un poco en continuidad a lo que preguntaba Raquel, esta siempre tiene que ir combinada con técnicas psicológicas, sobre todo a menor edad del paciente. Solamente en casos extremos de ancianos, en edad avanzada, que ahora experimentan tristeza. Hombre, porque ser anciano es duro, ¿no? Porque ya tienen toda una experiencia de vida, de haber hecho 1000 cosas y de repente el cuerpo no les da. Pero luego en la vejez es cuando más aparecen, por ejemplo, pérdidas importantes como la viudedad. Entonces de repente verte más indefenso, que tienes menos fuerza, se te muere el compañero de toda la vida, ¿no? En las personas muchas veces no hay una depresión, perdón, no hay un bajo estado de ánimo solo por la pérdida del familiar, sino por todo. Entonces sí encontramos depresiones muchas veces en esas edades. Entonces, por esas edades, por las edades que tienen, no se les da psicoterapia. Se les da solo farmacología, cualquier antidepresivo. Por excelencia, los que puedan, más que por pastilla, aunque sea también de toma oral, pero que sea por gotas. Porque para los ancianos ya se tiene el cuerpo de otra manera, por gotas. Sin embargo, para la gente más joven, lo que se trata también es que ellos aprendan a manejar, ¿no? A manejar cómo son las cosas. Porque si eres demasiado sensible en esta vida, bueno, la cantidad de cosas que se ven a lo largo de la vida puede llevarnos a una depresión tras otra. Entonces, bueno, pues hay que tener habilidades para manejarlas, manejar la frustración, es otra habilidad que se desarrolla mucho en el modelado. Sí, hay cosas, hay injusticias en la vida que las ves y que te das cuenta que tú no puedes hacer nada. Y lo ves, y no puedes hacer nada. Intentas por un lado y por el otro y no puedes hacer nada. Bueno, no podemos caer en una depresión por eso, ¿no? Mejor estamos preparados para cuando llegue al que sí podamos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a eso, ¿no? Hay que darles herramientas para saber manejarse en la vida, porque el psicofármaco solo no te hace desaparecer eso. ¿De acuerdo? Entonces, son los antidepresivos. No son curativos, pero sí. De hecho, los antidepresivos, ojo, se caracterizan por tener una alta eficacia. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Yo creo que ya lo hablábamos, ¿no? Con la ideación suicida, en que si nosotros comenzamos dándole farmacología, que a veces que es tan grave el sujeto, y no empezamos rápido con la reestructuración cognitiva, el paciente recoge ya, gracias al psicofármaco, ánimo, fuerza y ejecuta la conducta suicida. Por eso hablábamos, ¿no?, en la unidad del abordaje al suicidio, bueno, las dosis que sean muy, muy suaves y muy, para que el paciente no mejore, porque bueno, los antidepresivos yo creo que son los medicamentos que yo he visto que las personas en muy poco tiempo ya tienen efectos positivos, ya empiezan a mejorar, pero de una manera, pues claro, si siguen con esa idea, tienen hasta la posibilidad de ejecutarla. Entonces, por eso es tan importante el trabajo conjunto en equipo, de psiquiatría y psicología clínica. Alguien levantaba la mano, pero quería terminar esta idea y no le di la palabra. Si quiere ahora, tiene toda la palabra. Valeria, efectivamente. Dime, Valeria. Buenas tardes, Licen. Yo tenía, Dime. bueno, más que duda quería afirmar, o sea, preguntarle, ¿no? Si los antidepresivos y demás solo podrían ser recetados por los psiquiatras, ¿no? O sea, yo como Por psicóloga no podría recetarle a alguien, ¿no? No.
No, no. Es solo función del psiquiatra. Que trabajemos juntos no quiere decir que todo el mundo haga de todo un poco. No, no. ¿eh? Hay roles y cada profesión tiene unas actividades. La del psiquiatra es la de dar medicación, tratamiento biológico. Y además quien lo define es tu profesión de origen. Por ejemplo, mi doctorado es en medicina, en concreto en psiquiatría, claro. No, no, no. Yo soy psicóloga, no soy médico, soy psicóloga, no se puede medicar. Lo que lo define no son los estudios posgraduales, porque igual que yo tengo el doctorado en medicina, bueno, pues lo tienen más personas en el mundo. No, a ti lo que te determina qué haces en esta vida, en tu profesión, es la licenciatura. Entonces, un médico general, un médico que llamamos de familia, que tiene la especialidad de familia o general, que lo llamamos aquí, puede recetar psicofármacos y decimos sí. ¿Por qué? Porque es médico. Él es médico, porque es el origen. Ellos son licenciados en medicina. Y luego ya hacen, ¿no?, las especialidades o el doctorado o lo que quieran, ¿no? Pero les marca, pero les marca que son licenciados en medicina. Ellos sí pueden dar el psicofármaco. El psicólogo clínico no. Pero yo siempre digo que es que por ahí hay unos problemas muy gordos, ¿no? Es decir, hay psicólogos clínicos que lo que quieren es medicar. Chica, entonces te equivocaste de carrera. Haber hecho psiquiatría. Haber hecho medicina y luego psiquiatría, te equivocaste de carrera. Los psicólogos somos aquellos que más vemos al mundo, ¿no? Un poco como decía Watson, ¿no? Cómo influye el mundo, la experiencia de vida en la salud del individuo. Watson lo decía y le daba incluso más importancia al contexto que a la genética. Hoy sabemos que es así, es verdad. Entonces, los que vemos eso, nos tiramos a la psicología clínica. El que no, el que se centra en qué es la condición física, biológica del individuo, es el que tiene que hacer medicina. Es el que hace medicina. Ojo, el médico salva vidas. El psicólogo da calidad de vida. Son dos funciones diferentes. Entonces, a ver, un momentito. Y sí, por ahí, yo de verdad, en nuestro medio, ya encontré por ahí mucho médico frustrado, ¿no? Que quiso ser médico y no pudo, se metió al psicólogo y ahora se empeña en medicar. Ay, mira, cada uno tiene que arreglar sus problemas ¿no? Y sus traumas, como diría el otro, ¿no? Sí, si hay eso en un país medianamente democrático, medianamente, te cuesta el título. Por mucho que tú hayas estudiado bioquímica, anatomía, física y todo eso que hay que estudiar para poder medicar, porque no solamente estudiar el prospecto, hay que estudiar bioquímica y demás, no es un rol del psicólogo dar medicación. ¿Qué sabes? ¿Algún psicólogo que da medicación? Porque yo sí, aquí, ¿no? Yo sí. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente, sí. No le corresponde. Si un día vais a un psicólogo que da medicación, retroceder y salir corriendo. No dejéis ahí a nadie, ni a un familiar cercano, ni a vosotros mismos. Para eso se va a un psiquiatra que, por lo menos, si aprobó medicina, algo sabrá de bioquímica. Algo sabrá de bioquímica. ¿De acuerdo, Valeria? Esa es la gran diferencia. El psiquiatra hace tratamiento biológico, el psicólogo hace tratamiento psicoterapéutico, no tratamiento biológico. Es la pequeña gran diferencia. Que en nuestro medio muchas veces, no sé si lo habéis oído o solo lo oigo yo, porque ya a veces yo en esta vida hay veces que oigo cosas que yo digo, ¿para qué las habré oído? Pero las oí, no puedo negarme. Pero se oye muchas veces que, ese caso ya es grave. No, eso ya es de psiquiatra, no es de psicólogo. ¿Lo habéis oído alguna vez, Valeria? Sí. Bueno, ese comentario es una burrada. Eso es una burrada. Psicólogos y psiquiatras trabajamos los mismos casos, los mismos diagnósticos, solo que de diferente forma. La esquizofrenia la trabajamos los psicólogos años, me pasé yo trabajando con pacientes de ese.
de este diagnóstico. Pero, sea grave, leve o moderado, psicólogos y psiquiatras. Y en muchos casos no necesitamos del psiquiatra, solo psicólogos, como el caso de un trastorno depresivo leve, como el que estamos viendo ahora, o incluso moderado. ¿De acuerdo? Cada uno, entonces no es tema de gravedad. No, 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 no. Es tema de tipo de tratamiento que necesita el paciente. Entonces, ¿qué es grave? Ah, no, no, pero es que si es grave también necesitan de los psicólogos. Un trastorno depresivo mayor grave necesita de psicólogo también, de tratamiento como el que acabo de presentar, psicoterapéutico. No solo de medicación. ¿De acuerdo? Entonces romper con, si alguna vez lo oís, ¿no? Socorro, si podéis aclarar la figura, aclararla, porque eso es un error que se oye mucho en nuestro medio, incluida la carrera de psicología. Ah, es que eso ya es de psiquiatra. Ay, socorro, yo digo, ¿dónde habrán salido? Mucha paciencia en esta vida hay que tener. ¿De acuerdo, Valeria? Gracias. ¿Quién levantó la mano? Nayara. Ah, perdón, ¿alguien me hablaba? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué Va a vamos, hija? disculpar, yo quería saber, otra vez volviendo a la reestructuración cognitiva, quería saber cómo sería para hacer una adecuada reestructuración cognitiva paso a paso como para este trastorno en específico. Bueno, yo paso a paso, yo eso lo doy en posgrado, no en pregrado. Yo aquí os doy la técnica para que conozcáis que existe esta técnica y en qué consiste. Que sepáis, ¿no? Si trabaja con cogniciones o trabaja con lo que trabaja. Eso ya es posgrado. Yo eso lo trabajamos en posgrado. Bien de especialidad en psicología clínica, bien en doctorados o maestrías, o en bien de abordaje cognitivo-conductual. ¿De acuerdo, Nayara? Ok, doctora, gracias. A ti. Y levantaba, Raquel también levantaba la mano. Dime, Raquel. Buenas tardes, doctora. Tiene una pregunta un poquito general. Como ya bueno, bien sabemos que la psiquiatría, el psiquiatra trabaja con más que todo medicando y el psicólogo con las terapias. Pero ¿cómo sería esta como conexión? Porque si ambos trabajan con el mismo paciente y el psiquiatra, un ejemplo, ¿no? Que les da o mucha dosis y esto le Mi ejemplo, afecta, Raquel. esto le afecta en la terapia. Entonces el psicólogo ve que no está como mejorando con los medicamentos que le está recetando el psiquiatra, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto, los dos, para, obviamente, el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, tenía esa pregunta. No sé si me puede entender. Sí, sí, perfectamente. Yo más de una vez yo lanzo el mensaje, lanzo los mensajes. En salud mental no, y en salud en general, lo idóneo es trabajar en equipo, donde hagamos reuniones, donde nos transmitimos, ¿no? Los tratamientos y pacientes. Entonces os lo decía cuando hablaba de ética, ahí os lo metí por primera vez, ¿no? Para que nosotros no hagamos que un paciente vaya primero al psicólogo y lo evaluemos, vaya después al psiquiatra. Lo idóneo es tener un país, una sociedad dividida y bien y organizada, un sistema sanitario, coordinado e integral. No sé si fue a vosotros donde pregunté qué conceptos de salud manejamos en esta materia. Bueno, pues sí, es el integral, el biopsicosocial, físico, psicológico y social. Entonces tenemos que tener sistemas sanitarios, son los que mejores funcionan, integrales, en donde los profesionales nos comunicamos. Entonces, lo más básico es tener los centros de salud, una reunión, generalmente al principio de la mañana, donde cada uno habla de los casos. Y ahí te pones de acuerdo con el psiquiatra, con lo que necesites, con el médico o con el trabajador social, y ahí es donde coordinas, porque si no el paciente, un gran problema que tenemos aquí es que tú eres el que tienes que coordinar. Yo lo vi ahora, que era la primera vez que enfermaba estando aquí en este sistema sanitario. Y eres tú el que tienes que coordinar con una especialidad, con la otra. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es de locos. Oiga, que yo no estudié eso y estoy enferma. Eres tú la que tienes que coordinar.
Yo siempre me llamó la atención aquí cómo la gente dice, a mí me duele tal cosa, ¿a qué médico iré? ¿Qué es eso? Y tiene que adivinar el ciudadano, que a lo mejor es ingeniero, obrero o delincuente, tiene que adivinar qué médico es el que trata ese síntoma. No, necesitamos pasar por un médico general, que es el que distribuye. Porque si no empezamos a dar vueltas y se pierde. Entonces, claro, cuando ese médico general detecta que es algo mental, lo tiene que enviar a servicios mentales. Y en servicios mentales, ¿cómo trabajamos? En Europa se distribuyen, las primeras consultas se distribuyen entre todos, psiquiatras y psicólogos. Se distribuyen por orden de llegada. A ver, yo estoy atendiendo 20 pacientes y el psiquiatra 19, el siguiente que llega es para el paciente, es para el psiquiatra. Lo evaluamos y si yo veo que necesita de psiquiatra, ojo, mañana, en la reunión de la mañana, digo, bueno, quiero presentar este caso porque necesito de psiquiatría. Y lo mismo me dice el psiquiatra, yo llevo este caso, pero necesito de psicología. Y ahí nos combinamos y combinamos la agenda. Y combinamos la agenda. Sí, ¿me expliqué? Sí, licenciada. Gracias. Eso, la estructuración de la sanidad en una sociedad es fundamental. Es fundamental. Muchos enfermos se cronifican porque no saben. Varios colegas de la universidad, yo recuerdo de una colega muy cercana, es de la carrera de psicología, que durante 2 años ella estaba siempre enferma y volvía a clase y volvía a enfermar y que se tenía no sé qué en el estómago, no sé qué en la garganta, y a los 2 años le dijeron que era cáncer. Y tú no sabes con la cantidad de médicos que fue, hasta que al final dio con el adecuado que le dijo que tenía cáncer. ¿Qué es ahí? Defecto del sistema sanitario. Defecto del sistema sanitario. Porque claro, tú si vas a un médico que tú eliges es al que tú consideras por el dolor. Pero es que tú puedes tener un cáncer en la cabeza y te puede doler el estómago si ya tienes metástasis. Entonces se necesita de personal que, bueno, que te guíe en eso, no cada uno. Ese es el primer y más básico problema que tenemos en nuestra sociedad. Es el paciente el que tiene que, tremendo, y te cronifica muchos casos, que ya llegan muy tarde. Recuerdo de otra colega que iba de médico en médico, nadie le decía que tuviera nada, un día en clase se cayó, redonda, la recogieron, la llevaron a la clínica del seguro universitario y en 1 semana y media se murió. Estaba invadida de cáncer. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues una mala estructura del sistema sanitario que hay en la universidad y en todo el país. Ese es un problema serio. Entonces, no, tenemos que trabajar los profesionales, no el paciente, ir con su historia clínica de un lado a otro. Una persona cuando está enferma lo que necesita es tranquilidad. Cuidarse de tomar la medicación si la tiene, de comer bien, de cuidarse. Esa es la función. Por eso se llama paciente, de tener paciencia para la cura, para la mejora. Por eso lo llamamos paciente. Lo que tiene es que usar paciencia, no correr de un lado para otro. Eso lo agrava. Eso lo agrava. Entonces, no, somos los profesionales los que coordinamos, nos ponemos de acuerdo, llamamos al paciente y el paciente lo único que tiene es que venir. Y en algunos casos tenemos que ir nosotros para facilitarle la recuperación. Psicólogos y psiquiatras de la mano hasta la casa. Lo que sea lo mejor, lo que dé más beneficio al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No ves como cuando queréis hacéis preguntas muy interesantes? Hacéis preguntas muy interesantes, que aprendéis el propio que hace la pregunta y otros que estarán escuchando. El que no escucha, no. Muy bien. ¿Alguna duda más? Gracias, Raquel. Bien, pues entonces pasamos a el tercer elemento de un programa, el espacio, que hace referencia a modalidad y dónde aplicamos cada técnica. Por modalidad, un trastorno depresivo solo se justifica ambulatorio, a no ser que ya haya riesgo de suicidio.
Pero ojo, por trastorno depresivo mayor, modalidad ambulatoria. Y ya sería por el síntoma complementario que lo llevamos al hospital por el alto riesgo y no tiene ningún tipo de recurso humano. La modalidad ambulatoria para que pueda seguir, ¿no?, en la medida que sea posible, llevando una vida lo más normalizada. En lugar de aplicación de las técnicas, pues bueno, la reestructuración cognitiva de aplicación en espacio artificial, es decir, en el centro de salud, en el consultorio. La programación conductual, donde la diseñamos, es en un espacio artificial, porque decimos nosotros lo hacemos, ¿no? Pero realmente aquí estamos hablando del lugar de aplicación, ¿verdad? Se aplica en espacio natural, ahí donde se hace esa actividad. ¿Qué es nadar? Bueno, pues no hace nada en el consultorio, ¿no? Tiene que ir a una piscina. ¿Qué es pasear? Bueno, no va a pasear en el consultorio, ¿no? La programación conductual se aplica en espacio natural. La técnica de modelado, bueno, pues tiene diferentes momentos respecto a esta variable de lugar de aplicación. Comenzamos cuando el modelo tiene que ejecutarla para facilitar el aprendizaje, se ejecuta y se aplica, por lo tanto, en un espacio artificial, en el consultorio, en la sala de habilidades. Y ojo, cuando ya damos tarea para casa, que hablábamos de eso cuando presentábamos la técnica, esa no, esa ya es de ejecución en el espacio natural, en modelado. Y la psicofarmacología, en espacio natural. No hace falta que vaya al consultorio, ni hace falta que esté hospitalizado por la toma del psicofármaco. Que hay patologías médicas, muchas, ¿no?, en que tienes que estar hospitalizado porque tiene que estar en vena o por lo que sea. Solo pueden dártela en el hospital, esa medicación. Sin embargo, no. Un trastorno depresivo, los antidepresivos, se pueden tomar en espacio natural, en la casa. Son distribuidos por el médico que te dice qué día y qué hora y qué dosis, pero la toma es en espacio natural. Esto en cuanto al espacio. ¿Dudas, preguntas? Porque solo nos queda el tiempo. Bueno, pues lo digo y luego, si tenéis dudas, las juntamos todas. Y el cuarto y último elemento de un programa de intervención clínica es el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, también, recordar, tiene dos acepciones, dos significados. Por un lado, cuánto dura todo el programa, y por el otro lado, cada cuánto tiempo se aplica cada técnica. Bien, cuando nosotros hablamos de la duración, aquí va a depender de varias cosas, que dure más o menos tiempo, el tratamiento. Y en primer lugar, vamos a tener que fijarnos para estipular de manera aproximativa cuánto va a durar en el nivel de gravedad. No es lo mismo grave que leve. Entonces, en el tiempo, por supuesto, va a cambiar mucho. Pero como hablábamos, ¿no?, y alguien lo preguntaba antes, ¿no?, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de recursos personales tiene el individuo, por supuesto, los recursos propios que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. Pero por excelencia nos ayuda a estipular si va a durar 3 meses, quizás 6 o más, el nivel de gravedad. Luego, muy unido a esto, aparte de los recursos que tengamos personales del propio paciente o sanitarios, por supuesto, también va a ser qué episodio estamos abordando. ¿Es el primer episodio de esa persona? Sí. Ojo, la duración va a ser menor que si ya es la cuarta, sexta vez que tiene un episodio de trastorno depresivo. ¿De acuerdo? Pero por excelencia es el nivel de gravedad. No es lo mismo tener solo trastorno depresivo mayor que tenerlo junto con esquizofrenia. Es decir, un trastorno depresivo mayor grave, ¿no? Porque claro, al lado de la esquizofrenia, ahí se te complica. Claro que se complica. Lo principal es eso. Esto respecto a la duración del tratamiento. Y respecto a la frecuencia de aplicación de cada una de las técnicas mencionadas, hace referencia en primer lugar a la reestructuración cognitiva.
Lo idóneo es comenzar semanalmente. Si es muy grave, es decir, si hay por ahí ideas de suicidio, bueno, pues hay a veces, sobre todo si es por tentativa y está hospitalizado, vamos todos los días, todos los días. Pero bueno, cuando ya está en ambulatorio, no hay ahí la presencia del suicidio, eso ya es aparte, por la propia depresión semanal. Respecto a la programación conductual, ¿con qué frecuencia se va a aplicar? Va a depender de las actividades que hayamos programado y de la frecuencia de las mismas. Si le ponemos 2 veces a la semana ir a nadar, bueno, pues frecuencia de aplicación 2 veces a la semana. ¿De acuerdo? El modelado. El modelado un poco le pasa lo mismo que la reestructuración cognitiva. Se empieza con más frecuencia y según vaya avanzando, el paciente se va aumentando la temporalidad o va disminuyendo la frecuencia, como queráis decirlo. Se empieza efectivamente, normalmente cada semana, que va bien, que va adquiriendo la habilidad. Ahora pasamos a los 10 días, luego a los 15, luego a los 20, hasta que termine de dominar las habilidades que vemos fundamentales. No es lo mismo una que 4 o que 10, ¿de acuerdo? Y luego la frecuencia de aplicación de la psicofarmacología, esa la establece el psiquiatra. Generalmente suele ser diaria, pero bueno, la distribución es algo muy importante. Es algo muy importante dependiendo de cómo, un poco del ritmo, cuando experimentamos el pico, ¿no? de tristeza y de agitación por parte del paciente. Pero eso lo estipula el psiquiatra. La toma, que quiere decir la distribución, es decir, la dosis y la temporalidad. Y con esto estaríamos viendo la frecuencia de aplicación, es decir, el tiempo. Y con esto también estaríamos terminando el programa de intervención clínica y la unidad número 5. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas ni preguntas? ¿Todo claro? Alguien levantó. Dime, Raquel. No me quedó un poco claro por qué la reestructuración cognitiva sería artificial. No sé si me lo podría explicar esa parte. Sí, Porque, llamamos, no está bien. ¿te contesto o quieres más? Llamamos espacio artificial a un lugar donde el paciente no experimenta los síntomas. Entonces, la reestructuración cognitiva os decía que es una técnica en la que aplicamos la entrevista. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿A un parque a hablar? No, estamos mejor en un consultorio, donde podemos garantizar la confidencialidad, que nadie oiga de los temas que hablamos. Que si él piensa en morirse, no morirse, o que si piensa que su madre es una no sé qué o que su esposa es una no sé cuánto. Mejor la confidencialidad de un espacio artificial como un consultor. Me explico, ¿no? Porque eso es conversar, es hablar de un tema y del otro, de verlo desde diferentes puntos. Esa conversación, si estás en un parque, aparece la paloma, luego aparece el perro y luego cualquiera te puede escuchar. Es algo que no nos podemos permitir. No, lo mejor, no estamos hablando para pasar el tiempo, estamos hablando para eliminar síntomas en un espacio artificial, en salas en que uno puede estar agradable. Lo ideal no es estar con la separación de una mesa por el medio, ¿no? Sino que esté la persona un poco tranquilo, relajado. Yo soy de las que, bueno, ofrezco un poco de café, un poco de té para que la persona esté tranquilo y pudiendo analizar todas esas ideas o percepciones erradas. Pero sí, en un espacio artificial. Muy bien. ¿Qué más? Preguntas. Bueno, pues con esto terminaríamos la unidad número 5. Y ojo, no voy a hablar de ello hoy, es temprano, pero de ello no voy a hablar porque todavía la semana pasada hicimos el primer parcial. Pero la próxima semana, que ya espero que podamos todos ahí en plan físico o presencial, ojo, tendremos que hablar del segundo examen parcial. ¿De acuerdo? El silencio se hizo, ¿no? Ahora sí que ya no hay dudas ni preguntas.
Pero bueno, eso ya lo hablaremos el próximo día, ¿eh? Aunque tengamos establecido eso de que terminamos un día y al siguiente es el examen, es que hemos avanzado tanto, ¿eh? Yo que tanto miedo me daba por haber perdido esos días por la hospitalización, ¿eh? Sin embargo, hemos avanzado que yo creo que nos va a dar tiempo a repasar y a estudiar lo que no se ha estudiado y subir notas. Entonces, a ver si sacamos por ahí unos días, ¿eh? Por eso no me importa terminar antes de tiempo, ¿eh? Si podemos hacer alguna actividad para que se pueda, pero no es subir notas, yo no regalo nota, ya lo sabéis. Bueno, si no lo sabéis, lo vais a descubrir. Es que vosotros os pongáis a estudiar. No, no vamos a sacar ese tema porque no tengo ganas, ¿no? Pero el problema no fue el tiempo, sino las notas que sacaron mis estudiantes. Pero de eso hablaremos el próximo día. ¿No hay ninguna duda o comentario? ¿No? Bien, pues entonces lo dejamos aquí. El próximo día hablaremos del examen y empezaremos a abordar también, si no, la sexta unidad y última. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Chao, chao, finalizamos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.